Esta tarde tenemos dos mesas muy interesantes. En esta primera se dará respuesta a preguntas que todos nos estamos formulando. ¿Cómo será la recuperación a nivel mundial? ¿Cuál es el apetito de los inversores? ¿Cómo se van a trasladar los aspectos ESG en la transformación de las economías mundiales? Y sobre todo en el ámbito precisamente de la inversión sostenible, ¿qué industrias o sectores se verán beneficiados por el destino de los fondos europeos que venimos tratando desde primera hora? Muchísimas gracias. Tenemos un panel de expertos de primerísimo nivel a los que agradezco desde aquí su presencia y adelante porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Soy José María Beneito, soy el presidente del Instituto de Gobernanza y Sociedad y voy a servir como moderador en esta mesa donde tenemos efectivamente ponentes y expertos de primerísimo nivel para hablar de todos esos temas que Alicia ha apuntado. Quiero en primer lugar agradecer al Banco Santander, a las organizadoras, directoras del curso, Isabel Tocino, Alicia Lombardía y todas las personas que han estado colaborando en la organización de este curso y de este panel. Efectivamente es un gran reto en el que estamos envueltos en estos próximos años, en este próximo periodo, fundamental para el futuro de nuestro país y verdaderamente un reto para toda la sociedad española, porque en primer término va a ser el Gobierno el encargado de canalizar esos fondos que van a llegar desde Europa y todo lo que esos fondos llevan consigo, también de generación de inversión, pero va a ser toda la sociedad española la que va a tener que responder de una manera eficiente, de una manera con perspectiva amplia en todos esos sectores que se han convertido verdaderamente en la punta de lanza de la transformación. Y sabemos que son digitalización, la agenda verde, el mundo de la sostenibilidad, del medio ambiente, es por supuesto también el mundo agrario fundamental y se rendirá aquí la debida atención a también la necesidad de la transformación del mundo agrario. Yo creo que hay una conciencia progresiva entre todos los ciudadanos españoles respecto a la importancia de esa España que venimos llamando la España vacía, pero además de la España vacía es todo el mundo agroalimentario el que va a ser también uno de los ejes de Next EU Generation y de los fondos de recuperación y de transformación y resiliencia. Es una enorme oportunidad, verdaderamente es como una especie de plan Marshall que nos vuelva ahora, solo que con la ventaja de que, como bien recordaremos en la famosa película de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, en aquella ocasión pasó por delante la maravillosa limusina norteamericana y no se quedó en los pueblos españoles. Bueno, estos fondos están para quedarse y además participamos en el proceso. Es el amigo europeo, que somos nosotros los que vamos a hacer real esta nueva oportunidad de transformación. Es un desafío inmenso, un desafío para las administraciones públicas, pero también un desafío para el sector privado. Y en realidad va a ser una meta que debe de ser compartida desde el punto de vista también de la coordinación público-privada, en donde en muchas ocasiones en nuestro país todavía la experiencia no es todo lo eficaz que podría ser. Bueno, pues para hablar de todos estos temas, para hablar de la recuperación económica, para hablar de los sectores principales que van a ser afectados y que son meta de los fondos de transformación y recuperación, para hablar de América Latina también, para hablar de los temas de ESG, el papel de la banca, la posición de los mercados y sobre todo el papel de los inversores, tenemos esta mesa redonda. Los inversores van a ser elementos fundamentales, van a ser catalizadores de todo el proceso y queremos conocer de primera mano cuál es la opinión, cómo ven, cómo evalúan los inversores desde diferentes puntos de vista. BlackRock, uno de los mayores fondos del mundo,
por volumen de gestión de activos gestionados, pero también vamos a conocer la opinión de una agencia multinacional como es el Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a conocer la opinión, por supuesto, del Banco Santander en diferentes perspectivas. Y sin más, vamos a empezar con nuestra conversación. En primer lugar, con Gemma Sacristán, que se va a unir a nosotros online. Muy bien. Perfecto, pues empezaremos entonces con Aitor Jáuregui, responsable del BlackRock para España, Portugal y Andorra. Aitor Jáuregui tiene una larga trayectoria en banca privada, inicialmente en SACE, y después trabajó en EuroMTS, la plataforma de negociación electrónica líder para productos de renta fija en Europa, una formación en Economía y Derecho por la Universidad de Deusto, un MBA Executive por el IES, y verdaderamente BlackRock está siendo un líder en muchas cosas. Está siendo un líder en los temas de gobierno corporativo, en los temas de ESG en general. Todos seguimos con enorme interés esas cartas que publica cada enero el fundador y presidente de BlackRock, Larry Fink. También hemos visto su intervención en el G20, que es un tema muy interesante, la perspectiva que ha aportado. Y de todo eso también podemos hablar con Aitor. En primer lugar, vamos a empezar hablando sobre un tema fundamental, que es cómo ve él, ¿no?, el Plan Europeo para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, si en términos generales está alineado con el apetito de los inversores, también en general quizá la visión que tiene BlackRock y Aitor Jáuregui como representante de BlackRock en España sobre los sectores de recuperación, dónde van a ser verdaderamente los puntos que deberían de ser. Ya son unas metas definidas, pero dentro de esas metas definidas todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Y un poco cuál es vuestra perspectiva sobre este tema. Adelante, Aitor, cuando quieres. Perfecto, José María. Bueno, pues muchísimas gracias. Y gracias a Santander, al Banco Santander y desde luego a la Universidad Complutense de Madrid también por contar con BlackRock en este evento. Un placer también compartir panel con caras muy conocidas y amigas. Sí, efectivamente, ¿no? El plan de recuperación, bueno, bajo nuestro punto de vista y entender, es el mayor paquete de estímulos jamás financiado en Europa, ¿no? Por tanto, algo ya nos indica eso, ¿no? Estamos hablando de 800.000 millones de euros. Bueno, pues precisamente para conseguir una recuperación que desde BlackRock entendemos que debe ser sostenible, digital e inclusiva, ¿no? Sostenible porque, bueno, pues debe abarcar aspectos más allá de los medioambientales, también sociales. Digital porque la tecnología entendemos que va a jugar un papel transversal y transformador en múltiples sectores, como bien hacías alusión, y desde luego inclusiva porque bueno, podemos hablar ahora, ¿no?, de la transición energética y de cambio climático, pero entre otras cosas esa transición debe ser justa y equitativa, ¿no? Y en toda esta recuperación el sector financiero pues adquiere un papel muy relevante a diferencia de otras crisis, ¿no? No solo ya para canalizar parte de las inversiones a las que hacíamos alusión previamente, sino también para convertir esos retos en oportunidades, ¿no? De hecho, el 30% de esos fondos irán destinados a combatir bueno, pues los riesgos derivados del cambio climático, que están realmente alineados con lo que Larry Fink viene predicando en los últimos años, ¿no? Hacías alusión a sus cartas y desde BlackRock creemos firmemente, pues, como él dijo a comienzos del año pasado, que el riesgo climático constituye un riesgo de inversión y que esto acarreará una importante reasignación del capital. Habrá muchos flujos que irán destinados y derivados a aquellas compañías que, bueno, sepan y puedan sacar provecho de esta oportunidad. Entre otras cosas porque efectivamente constituye un riesgo climático, pero lo que vino a decir en enero de este año en sus cartas es que esto constituye una oportunidad de inversión histórica, ¿no? Hay cada vez un mayor consenso por alcanzar este objetivo de cero emisiones netas de carbono antes de 2050 y esta oportunidad histórica, bueno, pues ya la refrendamos además con datos, ¿no? Hacías alusión, José María, a la participación de Larry Fink en el G20 el domingo pasado y efectivamente, ¿no?, lo que vino a decir es que bueno, pues entendemos desde BlackRock
que esa oportunidad de inversión histórica representa 50 trillones o billones de dólares que bueno, pues pueden ponerse a disposición de muchas oportunidades que va a haber en las próximas décadas. Es más, nos atrevemos a decir que si sabemos aprovechar bien esta oportunidad que tenemos por delante, el PIB mundial crecerá un 25% en las 2 próximas décadas. Por tanto, yo creo que es obligación de todos, como bien decías, y de toda la sociedad, esforzarnos en tratar de canalizar todo eso y, otra vez, donde la tecnología juega un papel muy importante y de manera muy transversal, ¿no? Para ello es muy importante que haya un alineamiento de esfuerzos, ¿no? No puede ser únicamente el sector privado el que tire de ello, sino que también organismos públicos, gobiernos, inversores, bueno, pues tienen que aunar esfuerzos, ¿no? Es más, uno de los riesgos que identificamos es que si queremos correr demasiado a la hora de alcanzar ese objetivo de 0 emisiones netas, puede suceder que en mercados públicos, mercados cotizados, donde haya compañías que bueno, pues quieran de alguna manera limpiar su imagen, puedan deshacerse de activos bueno, pues, que salen peor en la foto, y que los mercados privados, aquellas compañías no cotizadas que tienen probablemente un menor escrutinio por parte de una serie de métricas internacionales, como puede ser SASB, TCFD para el ecosistema público, pues que puede ser que absorban esos activos y por tanto no consigamos ese objetivo de neutralizar o de alcanzar esas 0 emisiones netas, porque si pasan de una compañía a otra, pero a nivel general en el ecosistema, en el sector, en cualquier sector, no conseguimos neutralizar esas emisiones, pues no conseguiremos el objetivo, ¿no? Por tanto, el tema de las métricas, que si quieres luego podemos hablar de ello, es tremendamente relevante para alcanzar ese objetivo, ¿no? Y la tecnología y la innovación son fundamentales, entre otras cosas, pues para reducir esos costes de transición, el coste de, pues, por ejemplo, las energías renovables. Todavía creemos que hay que hacer un esfuerzo conjunto para tratar de minimizar esos costes, ¿no? Y para ello la tecnología juega un papel fundamental, ¿no? Y también, bueno, uno de los temas a los que hizo alusión Larry Fink el domingo fue que entendemos que hay organismos como pueden ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que deben también aportar una serie de garantías para garantizar que el sector privado pueda invertir pues, entre otras cosas, en tecnología verde, sobre todo en mercados emergentes, porque cuando hablamos de que una transición debe ser justa y equitativa, no nos podemos olvidar de que hay mercados, como pueden ser los emergentes, que son más dependientes de los hidrocarburos, donde no pueden desconectar de la noche a la mañana, ¿no? Hay que dar tiempo a que todo eso suceda, y para ello esas garantías de, entre otros, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pues entendemos que son necesarias, ¿no? Muy bien, Aitor, la verdad es que cuando nos hablas de trillions, son esas cifras que, en fin, un poco nos marean, pero efectivamente nos estamos jugando mucho, y sobre todo nos estamos jugando la prosperidad de las próximas décadas en todo el mundo, y como bien decías al final, conseguir que nadie se quede atrás es una gran oportunidad para que sectores, países, áreas del mundo y áreas, por supuesto, también en el interior de nuestros países, como hablábamos antes del tema rural y agrícola, pues puedan participar, ¿no? Y luego has apuntado un tema fundamental, que es este tema de que se consiga llegar a las pymes, ¿no? Es fundamental, no solo a las grandes empresas, no solo sino a todas las empresas, y además en todas sus localizaciones, ¿no? De una manera lo más cobertora del territorio que se pueda conseguir, ¿no? No sé si pasamos a Rubén ahora, Rubén Segura, o seguimos. Sergio Gámez, director de Relaciones con Inversores en Grupo Santander, con una larga trayectoria en banca, en Banesto, en Société Générale, en Bank of America, también en la Universidad CEU San Pablo, cosa que me alegra mucho. Sergio, hemos hablado de los inversores, volveremos a hablar de los inversores. La banca, ¿cuál es el papel de la banca en todo este proceso? Canalizador, catalizador, más que eso, puede ser el escalado, digamos, de lo privado en un sentido de progresión geométrica, al vincular lo privado y lo público, puede ser un gran instrumento, ¿no?, en todo este proceso de transformación, recuperación, transformación y resiliencia. La verdad es que los tres términos marcan muy bien ese proceso. Sergio, ¿cómo ves el papel de la banca?
Muchas gracias, José María. En primer lugar, agradecer a la Universidad Complutense la invitación, la organización del curso. No puedo sino suscribir lo que has dicho al principio. Has hablado de Plan Marshall, has aludido al desafío y has aludido a la necesidad de sector público y sector privado, yendo de la mano. Y igualmente habéis comentado la importancia que esto tiene para los norte. Lo cual me sirve de hilo conductor para tu pregunta, porque nos jugamos más que una recuperación económica. España se juega más que recuperar los niveles de PIB nominales que se han perdido como consecuencia del COVID. Si asumimos, la matemática nos dice que la caída del PIB ha sido un 10,8, 123.000 millones de euros. Bueno, por la inyección de los fondos europeos, en teoría debe ser equivalente para recuperar ese output gap pues a finales del año 22, principios del año 23. Pero personalmente creo que debemos aspirar a más. Creo que España necesita ser más ambiciosa, necesita cambiar un tejido productivo, necesita asentar las bases y la sociedad de lo que va a ser precisamente la nueva generación, que es la denominación de los planes, ¿no? Lo que van a ser la economía, la sociedad de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Luego, esto no va solamente de recuperar los 123.000 millones perdidos. Y en consecuencia, yo creo que la banca juega un papel importante, junto con el sector privado. Aquí la banca tiene un rol, que es el rol de intermediario financiero, y que en consecuencia estamos muy pegados a los sectores económicos, a todos los segmentos, y hacemos de ese ejercicio de canal de transmisión entre lo público y lo privado. Pero puede jugar un papel importante, como lo ha jugado desde el inicio de la crisis. Y me estoy refiriendo en concreto al papel de la banca como coayudante, si se me permite la expresión, del efecto multiplicador que puede tener sobre la economía los fondos europeos. La estadística dice que hay un efecto multiplicador, es decir, lo que crecería el PIB como consecuencia de la aportación privada adicional a la inversión pública, de en torno a 1,1 o 1,3 veces. Si nos ponemos en un escenario optimista, que es como tenemos que afrontarlo, y si las cosas se hacen bien, y me referiré a ello posteriormente en cuanto a la ejecución de los programas, pues podríamos pensar que estaríamos hablando de una inversión privada de en torno a 300.000 millones de euros adicionales a los 140.000. Y esto es otra dimensión. Esto es otra dimensión porque pone las estructuras económicas en España en otra órbita en cuanto a hacer la economía mucho más sostenible, como aludía Aitor, un tejido empresarial mucho más digitalizado, etcétera, etcétera. Esa tiene que ser la aspiración. Es verdad que hasta ahora lo que hemos visto es una inversión de manera absolutamente lógica, timorata, consecuencia de un exceso de capacidad instalada y una falta de certidumbre sobre la recuperación de la demanda. También no me cabe duda que eso se va a dar la vuelta. Es decir, lo que estamos viendo son unas tasas de ahorro muy importantes en la economía española, que en algún momento se canalizarán al consumo y a la inversión. El sector privado, me refiero a las pymes y a las grandes corporaciones, coayudarán en este proceso de inversión utilizando los fondos de nueva generación, y entraríamos en un círculo virtuoso donde es innegable que el sector público ha salido o va a salir de esta crisis con más endeudamiento, pero en ese círculo vicioso esperemos que esa deuda pública pues tiende a cambiar de perfil. Luego, nos jugamos mucho y la banca tiene que estar ayudando como lo ha hecho desde el principio. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, nuestro modelo de negocio hoy en día, que los depósitos nos cuestan, pues es prestar a las pymes, es prestar a las grandes empresas, es prestar a los particulares. Banco Santander, desde que empezó la crisis, de media diaria hemos prestado en torno a 1.000 millones de euros. De media diaria en los últimos 12 meses. Se dice pronto, en las economías donde operamos. No son cifras muchísimo menores. Luego, tenemos ganas y tenemos muchísima liquidez, gracias entre otras cosas, a las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo, de los distintos bancos centrales donde operamos. Luego, queremos ayudar a más que la recuperación económica, a sentar las bases de una nueva economía. Y en ello estamos. En segundo lugar, tenemos un 18% de cuota de mercado, más o menos, en pymes y en particulares. Es decir, tenemos alrededor de 8,5 millones de clientes particulares y casi 600.000 clientes pymes. Luego,
tenemos un sentido y una sensibilidad de la granularidad de la economía española y cómo podemos hacer ese ejercicio de canalización de fondos a la pyme. Ya has aludido a la pequeña y mediana empresa, me gustaría pararme aquí porque mucho de lo que sea la estructura económica española en el futuro va de cómo seamos capaces de cambiar el perfil de la pequeña y mediana empresa. En España hay aproximadamente 2,8 millones de empresas, de las cuales el 99,8% son pequeñas y medianas, y generan 2/3 del empleo en este país. Obviamente, yo creo que no solamente la necesidad de políticas de inversión, sino también, y porque creo que las empresas son las personas que trabajan en ellas, hace falta políticas activas que vayan a ayudar ese ejercicio de digitalización de la pyme, ¿vale? Y cambiar el tejido productivo de la pequeña y mediana empresa. Luego, el rol de la banca impulsora de proyectos, favoreciendo ese ejercicio de efecto multiplicador al que aludía anteriormente, canalizando esas ayudas y, bueno, muchas veces no se cae en la cuenta de que la banca tenemos mucho de tecnología, aunque no coticemos a múltiplos de tecnológicas, pero tenemos mucho, de hecho invertimos 4.000, 5.000 millones de euros al año en mejorar nuestros procesos digitales. La banca está inmersa en un proceso de digitalización muy fuerte, muy agresivo. Por distintos motivos, pero sobre todo porque queremos estar al lado de nuestros clientes. Y nuestros clientes cada vez, ya sean pymes, pero sobre todo particulares, nos demandan más la transaccionalidad digital. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos millones y millones y millones y millones de datos diarios de nuestros clientes. Es decir, si hay alguien que pueda hacer un assessment y ayudar al sector público en ese ejercicio de evaluación de empresas o particulares, pero estamos hablando más de pymes ahora mismo, del tipo de proyecto que quieren hacer, la viabilidad del proyecto, la TIR que necesita, la solvencia de la pyme, el retorno de los flujos, etcétera, etcétera, la banca va a jugar un papel importantísimo en ese ejercicio de evaluación. Va a jugar, estamos dispuestos a jugarlo, si obviamente el sector público así lo quiere. Luego, no hay que olvidar que recientemente, con los famosos préstamos ICO, que se han dado en España en torno a 127.000 millones de euros, Banco Santander tiene una cuota del 30%, no son palabras menores, pero el 99% lo han suscrito pequeñas y medianas empresas. Si nos vamos más atrás en el tiempo, estamos hablando de las ayudas de la PAC, es decir, hay unas dinámicas muy internas en la banca de este tipo de canalización de ayudas, etc. Luego, por concluir, no me quiero alargar mucho porque nos estamos yendo de tiempo. Para mí la idea de esto va más que la recuperación de la economía en términos de PIB nominal perdido. Tenemos que asentar las bases para un cambio de economía productiva, mucho más sostenible, mucho más verde, mucho más apalancada en el dato, dejar una economía mucho mejor y más viable para las nuevas generaciones. Y por supuesto la banca tiene un aval y tiene una experiencia y encantados de coayudar en ese ejercicio de transmisión con entre el sector público y el sector privado, aunque tú antes aludías. Sí, muchísimas gracias, Sergio, porque efectivamente yo creo que has dado la visión de cómo la banca es un instrumento fundamental en todo este proceso que va a transformar el tejido empresarial e industrial español. Y en ese proceso la banca en gran medida ha sido el primer sector en ir realizando la transformación, es decir, la transformación digital, la transformación en términos de sostenibilidad, como vemos en el caso de entidades financieras que son líderes internacionales en estos temas. Y la propia banca va a ser un catalizador, ¿no?, de todo ese proceso. Por tanto, un papel fundamental. Ahora vamos a ampliar un poco la perspectiva. Vamos a hablar con Gemma Sacristán, que yo creo que nos escuchas, Gemma. Sí, perfectamente. Gemma es la directora general de negocios del Banco Iberoamericano de Inversiones. Anteriormente había trabajado en banca comercial y de inversión en Madrid, en Londres, en Nueva York. Fue también directora de la Unidad de Financiamiento de la Exportación y Agencias para Américas en BBVA Nueva York, vicepresidente y gerente de Producto en el área de Global Trade Finance en el Banco Santander de Nueva York. Y el BID, como sabemos, pues es el brazo de inversión, el Banco Iberoamericano de Inversiones es
el brazo de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, con hubs en Buenos Aires, en Bogotá, en Ciudad de Panamá, en Puerto España. Bien, 26 de sus países miembros están en la región de América Latina y el Caribe. Como decíamos, queremos ampliar un poco la perspectiva, Gemma, y ver, comentar contigo cómo analizáis la recuperación en términos más globales. Quizá también con una perspectiva latinoamericana, que obviamente nos interesa desde España de manera muy particular. ¿En qué sectores crees que se va a producir la recuperación? ¿En qué sectores debería centrarse ese proceso? Adelante, Gemma. Muy bien, muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer a Santander por la invitación a estar hoy con ustedes. Siento que antes no podía hablar, ha habido un problema técnico, pero entiendo que ya está resuelto. Contestando a tus preguntas, si quieres empiezo un poco por esa visión más global y luego entro a comentar sobre América Latina, ¿no? Bueno, creo que nos queda a todos claro que la recuperación tendrá que ser mucho más verde e inclusiva, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y también con la Agenda de París. Ya lo decía la directora general del Fondo Monetario en abril del 2020, cuando algunos países estaban ya entrando en problemas no solamente económicos, sino también obviamente sociales derivados de una crisis y de una pandemia que fue para todos, la verdad que es una gran sorpresa y que todos hemos aprendido y estamos aprendiendo sobre ella, ¿no? Ella hablaba ya, como digo, hace más de casi un año y medio, de que el estímulo fiscal que estaban llevando a cabo los países y todas esas ayudas tendrían que estar enfocadas en recuperarnos de dos crisis, no solamente de la crisis del COVID, sino también de la crisis climática, que es otro gran reto que tenemos enfrente y que no podemos olvidar. Y esa recuperación tendrá que ser sostenible y resiliente. Y se hablaba de tres grandes objetivos. El primero, la descarbonización de la economía, que genera una oportunidad de inversión de 2.3 billones de inversión cada año en los próximos 10 años. Luego también muy importante todo lo que estamos viendo alrededor de los riesgos climáticos y el boom de los instrumentos financieros. Si algo hemos sacado de esta crisis o de estos meses de crisis es que ha habido un boom en la inversión sostenible, mucho más interés del inversor individual, pero también del inversor institucional en la inversión sostenible, y ya no solo en la parte verde, sino en la parte social, de la que hablaré después. Con lo cual, la creación de instrumentos que básicamente catalicen ahorro e inversión. Y ya, por último, con la Agenda Verde muy enfocado en uno de los temas pendientes que quedó de la COP25 de Chile, celebrada en Madrid, que fue la asignación del precio de carbono y que obviamente estamos todos esperando que este año se solucione en Glasgow. Con lo cual, una agenda mucho más verde, una recuperación mucho más verde, enfocada en una recuperación verde y resiliente que va alrededor de la descarbonización de la economía. Pero si algo ha dejado también claro esta crisis es que había y hay todavía muchas brechas que cerrar, especialmente todo lo que tiene que ver con la pobreza y la vulnerabilidad de los países en vías de desarrollo, pero también con algunas deficiencias en el sistema más social que tiene que ver con la educación y la salud. Con lo cual, importante todos estos sectores. Y qué decir de otra gran palanca, y es que la presión fiscal que están llevando los países lleva a pensar que esta recuperación va a estar mucho más protagonizada por el sector privado. Normalmente en otras crisis el sector público ha tomado la iniciativa y ahora, por un lado, ha habido un gasto desorbitado que era necesario, pero por otro deja las cuentas de muchos países en una situación muy complicada, con lo cual el sector privado va a tener que jugar un papel crucial de aquí en adelante, en el cual no solamente se busque el crecimiento de las empresas, sino también contribuir a ese desarrollo de los países mucho más sostenibles.
Y además las empresas van a estar mucho más en el punto de mira. Lo estamos viendo ya con lo que está pasando con el accionismo accionarial, el caso de Exxon y algunos, incluso en España, pero también algunos, los propios gobiernos, como el caso de Shell en Holanda. Con lo cual, no podemos olvidar que las empresas van a tener más que revalidar su licencia para operar, no solamente con sus clientes, sino también con los propios gobiernos, los países, obviamente sus empleados, etcétera, y están en ese punto de mira. Con lo cual, importante no solamente que digan qué van a hacer, sino estar seguros de que en realidad lo hacen. Y ya pasando a la agenda social, pues vemos algunas oportunidades claramente en educación, en salud, la digitalización, ¿no?, que la crisis lo ha acelerado dependiendo de las fuentes, pero aproximadamente 5 años en los países en vías de desarrollo, en los países desarrollados y 10 años en los países en vías de desarrollo. Ahí súper importante todo lo que tiene que ver con la infraestructura digital, especialmente para dar acceso a las personas que están fuera a día de hoy, con una brecha digital importante, especialmente en las zonas rurales, pero no podemos olvidar también todo lo que tiene que ver con las habilidades digitales. Ahí también hay una gran oportunidad. Y ya para terminar, con esta parte de una visión un poco más global, por lo que he estado oyendo del anterior participante, muy relevante el papel del sector financiero, ¿no? En la anterior crisis, en la del 2008, el sector financiero fue visto como parte del problema. Hoy en día el sector financiero es parte de la solución. Cómo se catalizan esas oportunidades y qué papel juegan va a ser crucial en esa recuperación. Con lo cual, para terminar con esta visión un poco más global, en realidad una vuelta a la normalidad que ojalá llegue pronto, pero que todos estamos queriendo no solamente impulsar el PIB de los países, sino que esa recuperación hable de nuevos modelos de negocio e impulse una economía, como hemos dicho, mucho más verde, mucho más resiliente, pero también mucho más inclusiva. Así que esos son un poco mis comentarios sobre esa primera parte. No sé si quieres que entre ahora en América Latina o sí, quieres que lo haga. Si quieres, pasamos después en la segunda, en una ronda posterior. Fenomenal. Vamos a dar entrada a ti. Muchísimas gracias, Gemma, por haber señalado también esos sectores: educación, salud, infraestructura, 3 temas fundamentales de futuro. Vamos a hablar, por último, con Ana Rivero dentro de esta primera ronda. Ana es directora de Estrategia de Mercados y ESG de la gestora Santander Asset Management. Empezó como analista financiera de renta variable en Banco Banif, luego pasó al área de inversión, ha desempeñado diversos cargos como coordinadora de renta variable europea, como directora de Estrategia para Santander Asset Management en España. Y aquí hay una novedad importante, que es la creación de esta nueva posición relacionada con el contenido de las inversiones, ¿no? Head of Investment Content y ESG, un puesto de nueva creación que manifiesta la voluntad clara por parte del Santander de poner en muy primer lugar la inversión ESG. Santander espera alcanzar 4.000 millones de euros en fondos y planes de pensiones bajo criterios ambientales, sociales y de buen gobierno a finales de este año. Y ya se van cumpliendo partes de esos hitos. Por tanto, nadie como Ana para preguntarle en relación con los mercados, la otra dimensión. ¿Cómo están viendo los mercados el programa de los fondos? Y luego, si quieres, hablamos un poco de ESG y de esa nueva responsabilidad que tienes, que creo que es muy interesante. Pues muchísimas gracias. Yo también agradecer a los organizadores y ya decir que ya vamos por 7.000. Que nos habíamos puesto 4.000 millones de objetivo y vamos por 7.000 millones bajo gestión en fondos y planes de pensiones que utilizan o que aplican criterios ESG, lo que ya te da una dimensión de la demanda, cómo está pues subiendo de forma exponencial, ¿no? El tema de los, yo creo que ha dado Rubén en el clavo en una cuestión de los fondos europeos, que es, además de la ejecución, que hay que utilizarlos.
A mí me da la sensación de que hay en general una percepción de que tenemos 140.000 millones en España que están aquí y que los podemos usar, y no es así. Hay una línea que nos puede servir, no vamos a decir una línea de crédito, la parte sí, parte de los préstamos sí, ¿no? Pero es una disposición de 140.000 millones que, como no ataquemos nosotros a esos 140.000 millones, no van a venir. Esto no es como las anteriores crisis o la crisis del 2008 que te daban a fondo perdido los planes de recuperación y bueno, luego venían a auditarte un poco, ¿no? A ver cómo los estabas usando, utilizando. Esto a mi modo de ver, se ha hecho de una forma bastante más moderna y racional, que es, si yo lo que quiero es transformar las economías aprovechando, haciendo de la crisis una oportunidad. Esto siempre me recuerda al símbolo japonés, ¿no? que es el mismo para crisis que para oportunidad, la forma de pintarlo, ¿no? De dibujarlo. Pues si lo que queremos realmente es transformar, lo que no puede ser es que no se utilice ese dinero que se está poniendo a disposición de todo el mundo, ¿no? De las empresas grandes, pequeñas y de todos los sectores, porque sí que es verdad que habrá algunos sectores que están muy especialmente impactados, pues por ejemplo todos los de energía, ¿no? Están muy especialmente impactados, pero una transformación digital sostenible y social aplica a absolutamente toda la economía. Y eso es lo que hemos visto desde el punto de vista de los fondos de inversión y de las gestoras de activos, que eso lo puedes llevar a todos los activos, a los bonos, a las acciones, a los fondos tuyos y fondos de terceros. En todas las empresas puedes medir cómo está siendo su performance de sostenibilidad. Y si crees que el mundo debe ir transformándose hacia ese tipo de economía, pues lo que estamos viendo es que esa inversión está generando un nivel de demanda que está ya siendo directriz, o sea, está dirigiendo los flujos. Este año hemos llegado a nivel mundial, hablando de los trillones que hablaba Aitor, son 2 trillones de dólares lo que hay invertidos en fondos que utilizan criterios ESG. Es una barbaridad, es un hito. Todo eso es dinero de inversores minoristas e institucionales que creen que eso va a generar valor y por eso invierten, que da valor invertir en el futuro sostenible y digital, y está siendo cada vez, nosotros en nuestra gestora en Santander lo que vemos es que la única gama de fondos que tenemos que consistentemente todos los meses tiene entradas positivas de dinero es la gama sostenible. Porque ya la gente da por hecho que eso es lo que se va a posicionar como más rentable, no como más rentable financieramente, que eso también se suele confundir muchas veces y eso es un error. No quiere decir que por invertir en sostenibilidad vayas a sacar más dinero que por invertir en otra cosa. O sea, esa no es la función del análisis de sostenibilidad, sino que asegurarte de que esas empresas, esos sectores, que al final son todos, están haciendo su trabajo, su negocio de una forma sostenible y al final eso te asegura un menor coste de capital y también una mayor proyección en el futuro y estabilidad y sostenibilidad, nunca mejor dicho, de sus negocios. Lo cual eso, en el largo plazo, obviamente significa que tienes más papeletas para que sea más rentable esa inversión que aquella empresa que esté ignorando todo esto que está ocurriendo y que siga diciendo, bueno, es que mi negocio es muy rentable hoy por hoy, yo no quiero hacer este gasto o estas inversiones en recursos o estas inversiones en transformación porque hoy por hoy soy muy rentable. Bueno, esas empresas, lo que tenemos claro todos los que trabajamos en gestión de activos es que acabarán siendo relegadas por los inversores y acabarán siendo pan para hoy, hambre para mañana, porque o te metes en este mundo nuevo de la inversión en sostenibilidad y en la transformación digital, o poco a poco vas a ir desapareciendo de los índices de referencia porque subirán menos tus compañías, por lo cual tendrás menos peso y los inversores mirarán menos a tu compañía. Bueno, Sergio esto lo sabe estupendamente, tú ya como empresa cotizada o como empresa emisora de un bono tienes ya unas responsabilidades de información a tus inversores solamente relacionadas con sostenibilidad que ya están prácticamente y van a estar más en paralelo con las financieras. Todo este cambio, pues vos decía yo que estoy muy de acuerdo con Rubén en que no nos lo va a regalar nadie, o sea, no es algo que nos van a dar el dinero y esto se va a transformar en sostenible. No, hay que ir a por él, hay que ir a presentar los proyectos, lo que no se puede hacer vía transferencias habrá que hacerlo vía préstamos. Es fantástico que esté unida a la iniciativa pública y privada, es decir, que tú puedes tomar esas subvenciones o esas ayudas, pero tienes además que comprometer
comprometerte a invertir como empresa privada. Eso me parece que ya te da una estabilidad de largo plazo, de que el cambio es a real, no es el cambio para este año para ver si me dan los fondos, sino que es un cambio a real y de futuro. Y eso, como os estaba comentando, los inversores lo tienen cada día más claro, no hace más que crecer este tipo de inversión. Sí, vamos a seguir con ese tema. Muchas gracias. Con Aitor, ¿no? Desde la perspectiva de nuevo de un gran inversor, ¿no? Digamos, o de un gran gestor de fondos de inversión. Las métricas, ¿no? Las métricas de gobierno corporativo más o menos pues se han ido homogeneizando y tenemos pues unas recomendaciones de los reguladores a los diferentes niveles y un cierto track record. Mucho más complicados en el tema de medio ambiente y sostenibilidad en general. Hemos visto lo complicado que es fijar taxonomías a nivel europeo, por ejemplo, definir lo que es finanza sostenible o no. Y cuando queremos bajar ya al terreno más concreto de cómo en la estrategia empresarial se introduce los ESG, sobre todo el aspecto medioambiental y el aspecto social, pues la cosa se complica, ¿no? Vosotros, sin embargo, cada vez tenéis una medición y una métrica más, y os importa más, lógicamente, el tema de las mediciones y el tema de la evaluación y el control. ¿Cómo lo estáis haciendo y cómo lo veis a medio plazo? Sí, perfecto, José María. Estoy de acuerdo contigo en que se complica en la medida en que bajas al dato, pero continuando con lo que decía Sergio y siendo optimistas, creo que ha habido un avance espectacular en los últimos años, ¿no? Nosotros hacemos desde BlackRock encuestas anuales de sostenibilidad a inversores, ¿no? El año pasado, en noviembre, hicimos una encuesta a 425 inversores internacionales de 27 países y que representan 25 billones de dólares en activos bajo gestión, ¿no? Y bueno, esa encuesta, pues como todas, tiene muchas preguntas, arroja muchas conclusiones, pero me gustaría destacar dos, ¿no? La primera es que cuando les preguntábamos a los inversores cómo entendían que iba a crecer, en línea con lo que decía Ana, ¿no? Cómo iba a crecer sus activos bajo gestión sostenibles, nos dicen que se van a duplicar sus activos de gestión sostenibles en 5 años, de 2020 a 2025. Concretamente, pasando de un 18% de sus carteras en 2020 a un 37% a nivel global, y eso sí, en Europa a la cabeza, porque es cierto que todo lo que respecta a sostenibilidad, pues vamos liderando en Europa, ¿no? De hecho, hablan de un 48% de los activos bajo gestión sostenibles en 2025. Y la segunda conclusión hace alusión precisamente a los retos a los que se enfrentan a la hora de integrar sostenibilidad en sus procesos de inversión. Y hay mucho consenso, de hecho el 53% de los encuestados nos dicen que el principal reto al que se enfrentan es la escasez de métricas, la escasez de datos. Pero volviendo al optimismo, si miramos en 2011, únicamente un 20% de las compañías del S&P 500 en Estados Unidos publicaban algún tipo de dato relacionado con la sostenibilidad. En 2020 ha sido un 95% de las compañías las que realmente publican. Y como bien decía Ana y como bien asentía Sergio, o lo haces o estás fuera. Por lo tanto, ese 95 será un 100 este mismo año, estamos convencidos, ¿no? Ahora, sí es verdad que ha habido un avance considerable respecto al consenso y la armonización de criterios. Nosotros, desde BlackRock, hemos abogado, entre otras cosas, por criterios como los de TCFD, es decir, el grupo de trabajo sobre la divulgación de información financiera relacionada con el clima, o SASB en cuanto a las normas contables de sostenibilidad. Y en lo que tiene que ver con la gestión de activos y la categorización de productos, como Ana muy bien sabe, todo lo que tiene que ver con SFDR ha traído también muchísimo consenso para que, bueno, pues para evitar un poco el ecopostureo que se conoce, ¿no? Es decir, oye, que realmente si dices que tienes y distribuyes un fondo ESG, que realmente así lo sea y que tengas, bueno, pues unos parámetros para decir si es artículo 6, 8, 9, lo que sea, ¿no? Entonces hay un avance fundamental y lo que sí que creo es que para todo ello y para aterrizar esos datos y esa complejidad, la tecnología es fundamental, ¿no? Nosotros, y hablabas un poco de las valoraciones del sector financiero y del tecnológico, a nosotros a veces en BlackRock se nos mira, y de hecho hoy hemos publicado resultados trimestrales, se nos mira un poco como una compañía que está en la intersección entre la gestión de activos y la tecnología, porque
porque nosotros, la tecnología forma parte del ADN de la compañía, ¿no? Con nuestro sistema propietario de Aladdin, como el Santander Asset Management además muy bien conoce, nos apoyamos mucho de alguna manera en la tecnología para apoyar todo eso, ¿no? Y este optimismo del que hablo también se ha refrendado en performance, ¿no? Yo creo que 2020 fue un año muy revelador en ese sentido. Ya habíamos vivido periodos de extrema volatilidad, como fue el último trimestre de 2018, pero en 2020, si miramos el comportamiento o el rendimiento de las estrategias sostenibles frente a sus hermanos no sostenibles, digamos, el 81% de los índices sostenibles, estos son datos de Morningstar, MSCI, obtuvieron un mejor rendimiento que los no sostenibles. Es más, si miráramos con lupa el primer trimestre de 2020, que fue, como recordaremos, ¿no? Hubo 5 semanas fatídicas por los mercados, desde el 20 de febrero al 24 de marzo, donde los mercados de renta variable cayeron un 34%. En ese caso, incluso, un 92% de las estrategias sostenibles tuvieron un mejor rendimiento, ¿no? Por tanto, yo creo que esto ha ayudado a desmitificar el concepto que, la sostenibilidad está muy bien, pero quizá está a expensas del rendimiento, del performance. Creo que hay datos y evidencias que apoyan que realmente las estrategias sostenibles son más resilientes y ofrecen una mejor o mayor rentabilidad a largo plazo ajustada al riesgo. Esto siempre es importante destacarlo, ¿no? Pero eso es así y somos muy optimistas con que estos 7 billones de los que hablaba Ana, concretamente, seguro, ¿no? Se convertirán en muchos más porque ya está la demanda. Es verdad que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo importante por seguir educando en torno a los beneficios de la inversión sostenible y sobre todo como elemento no solo ya diversificador, sino como elemento de inversión a largo plazo. Yo creo que en la gestión de activos tenemos que poner muchísimo hincapié en la inversión a largo plazo. Hay que seguir educando financieramente en torno a esto y entendemos desde BlackRock que estas estrategias no solo seguirán con un mejor rendimiento, sino que además seguirán creciendo en activos, ¿no? El año pasado, si miramos los flows, hubo 300.000 millones de los 2 trillones que hablabas, 300.000 millones de entradas netas en estrategias sostenibles. Esto representa un 100% de crecimiento respecto a los flujos de 2019, pero además es que es un 30% de incremento sobre la que ya existía. En la industria de gestión de activos el año pasado, en 2020, creció un 5%. Sí. Las estrategias sostenibles un 30%. Y además vienen con un crecimiento de un 100%. Por lo tanto, esto no acaba más que empezar somos muy optimistas, ¿no? con esta parte de la industria. Nos has convencido totalmente, Aitor. Muchas gracias por los datos tan fehacientes y tan interesantes. Sergio, ¿dónde puede haber problemas? Estamos todos hablando, oportunidad, reto, es un gran momento, plan Marshall. ¿Dónde podrían estar los cuellos de botella? Que puede ir mal, ¿verdad? Sí. El momento actual que nos dice, vamos a tratar de entender el momento actual. El momento actual desde el punto de vista objetivo y de mercado, me ha gustado a lo que aludía antes Rubén, de que ahora disponemos de tiempo, igualmente tenemos recursos que en 2012 y 2013 no teníamos. Y me acuerdo, Rubén y yo coincidimos en Bank of America, Merrill Lynch, éramos analistas por entonces, y cuando nos poníamos a debatir el futuro de España en plena crisis de la soberana, es que en aquel momento el Tesoro tenía dificultades para emitir. Es que estamos hablando de otra cosa. Y ni teníamos recursos y el mercado no te daba tiempo. Bueno, hoy la situación es distinta y el mercado lo concibe así. En primer lugar, por datos objetivos de mercado. Tú ves el Credit Default Swap, pues la prima que pueda tener el gobierno español, está cotizando en mínimos históricos, 30 puntos básicos, la deuda pública española 30 puntos básicos, los datos de consenso de crecimiento del PIB en terreno positivo, razonable, incluso sin asumir efectos multiplicadores. Es decir, hay un consenso de esto parece que va a ir relativamente bien en el ejercicio de construcción o de ejecución de los nuevos planes. Y el mercado es constructivo y yo lo veo en Acción Santander. Yo cuando hago una comparativa de la estructura accionarial del banco hoy frente a cómo estábamos hace 6 o 12 meses, veo que hay inversores de largo plazo internacionales que están comprando la acción. Es decir, si somos un proxy de España,
estamos capeados por el rating de España, nuestro rating de Santander Sociedad Anónima, bueno, pues uno puede decir, pues efectivamente que ese espíritu constructivo por parte del mercado está ahí. Incluso yo diría más, hay cierta ilusión por parte de los inversores con los que yo hablo, por si Europa va a ser más Europa. Es decir, al final estos planes, estos 750.000 millones de euros, es el primer ejercicio, entre comillas, permitirme, serio de mutualización en Europa. Y eso no es un tema menor para la percepción del mercado sobre Europa, que les ha costado mucho entender, ¿no? Y de hecho, buena prueba de que hay ese ejercicio de ilusión es porque la emisión de 20.000 millones de euros reciente por parte de la Comisión se ha suscrito más de 7 veces, ¿no? Luego, hay un ánimo constructivo por parte del mercado. ¿Pero qué puede ir mal? Bueno, yo creo que hay consenso entre lo que hemos dicho todos, un mal diseño y ejecución de los proyectos, como decía Ana, no pedir los recursos que están disponibles. No nos olvidemos que aquí hay un tema de tiempos, es decir, tienes que hacer ese desbloqueo de los fondos presentando proyectos solventes, garantías, etcétera, para que esos fondos te vengan. Si no, están en el limbo y de poco sirve este ejercicio de los fondos europeos, ¿no? Y luego, obviamente, porque lo primero, es decir, la buena ejecución y el uso de los fondos tenga un impacto real, ¿eh? Y esto, es verdad que cambiar las estructuras económicas no se cambian en unos 2 años, pero en un periodo hasta 2026-2027 sí que da tiempo para ver el impacto real en términos de productividad, de economía inclusiva, de economía sostenible, de mejoras de las infraestructuras, del consumo, de cambio del tejido empresarial en favor de otro tipo de pyme mucho más digitalizada. Es decir, todo esto es lo que hemos estado hablando a lo largo de la tarde. Y además, porque ahora no toca hablar más que de políticas monetarias expansivas, no toca hablar más que de políticas fiscales expansivas, no toca. Pero como se dice coloquialmente, a la vuelta de la esquina, en 2023, se puede abrir otra vez el melón del pacto de sostenibilidad, de crecimiento, donde, oye, quizá los países no nos olvidemos que nos han dado mucho más de lo que nosotros representamos en términos de PIB en Europa, notablemente más. Es decir, hay un ejercicio de confianza hacia el gobierno y hacia el sector privado español en que vamos a hacer lo que tenemos que hacer con esos fondos. Para que eso no se vuelva a nuestra contra, lo que tenemos que hacer es precisamente esos deberes, para que cuando se abra ese debate, ojalá, porque ya recuperemos niveles de crecimiento, etcétera, etcétera, pues España no salga mal parada. Efectivamente, es una muestra de confianza en España como país y en nuestras posibilidades, ¿no? Y por tanto una llamada a la responsabilidad de cada uno, verdaderamente, por los próximos años, ¿no? Me gusta mucho que hayas introducido la dimensión europea, tan cercana a mí y a todos nosotros. Ana, quizá y os rogaría en brevedad para que podamos hacer una ronda y cerrar. ¿Qué otros sectores? Hemos estado hablando del tema digital, hemos estado hablando del tema verde. Aitor ha dicho en algún momento, ha hablado del ecopostureo y ha dicho cómo debemos o podríamos evitar el ecopostureo. Pero ¿qué otros sectores ves? Hemos hablado antes del tema agroalimentario, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de las pymes. ¿Cómo ves este...? La verdad es que, como he dicho antes, yo creo que no se libra nadie de aquí. Todo el mundo tiene la oportunidad de realmente transformarse hacia la sostenibilidad. Lo más obvio son estos sectores energéticos, etcétera, los que todos conocemos, pero el propio sector financiero también va a haber discriminación entre aquellos que están pues siendo más prestamistas verdes o están siendo más, el negocio está entrando más en contribuir a esa transformación, y eso lo van a diferenciar los inversores, y por poner dos sectores de los importantes, de los que pesan mucho, ¿no? Pero luego es que hay una cantidad infinita de proyectos que pueden ser parte central de la transformación, entre los que se puede destacar pues toda la urbanización claramente ciudades inteligentes, ciudades eficientes, y eso lleva unos subsectores pues desde todos, ¿no? O sea, por no extenderme, pero todo lo que tiene que ver con el urbanismo. Y luego hay otro sector que también está siendo bastante, que es un sector más que de la economía, es un sector más demográfico casi, que es lo que se llama la silver economy, ¿no? La economía, ahora gracias a Dios vamos a vivir todos muchísimos más años y vamos a tener un nivel de vida superior al que se tenía hace un ciclo o 2 ciclos, y vamos a necesitar pues muchos bienes y servicios que también van a tener que ser digitales, sostenibles, etcétera, pero que hay un porcentaje muy elevado de población,
que sabemos que va a llegar a tener esas necesidades, que suponen una oportunidad de inversión enorme, y estamos viendo muchísima interés también por ese tipo de inversión. Claro, movilidad, ¿no? Es el tema de, Claro. de urbanización que tú decías, o de urbanismo en general, los coches eléctricos, las smart cities, ¿no? Todo eso Y la alimentación más sostenible, claramente. Eso también se va a ver muy afectado, ¿no? Vamos a intentar dos intervenciones breves por parte de Gemma y de Rubén. Gemma, sí que volvería yo al tema de América Latina, si nos puedes comentar muy brevemente cómo ves la recuperación allí y también si verdaderamente desde España se puede ayudar, es decir, muchas de las repercusiones que va a tener los fondos europeos, el Fondo de Recuperación y Transformación y Resiliencia en España, puede tener efectos positivos a través de las empresas españolas que invierten en América Latina. Sí, seguro. Se han hablado de prácticamente todas ellas. Tiene que ver con la infraestructura sostenible, la digitalización, el sector social, etcétera, pero si me permiten me voy a centrar en uno. Nosotros invertimos aproximadamente 10.000 millones de dólares todos los años y muchas veces nos preguntan algunos socios, entre ellos tenemos a Santander, a BlackRock, que invierten siempre o habitualmente con nosotros, por citar algunos, ¿no?, de los que están ahí, pero bueno, muchos otros, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos que invertir, o un poco hablando de dónde invertimos, yo me centraría en la descarbonización de la economía. 10 países de la región ya se han comprometido a descarbonizarse entre el 2030 y el 2060, y ahí hay grandes oportunidades en el sector energético, en el sector del transporte y en el sector de la agricultura. Además ofrecen no solamente la oportunidad esta de ser carbon neutral de los países, sino también de tener una transición justa, en el sentido de que esa transformación tiene una gran oportunidad de generar empleo, de generar empleos formales, que como sabemos el gran reto de América Latina es el empleo informal. 50 millones de personas se estima que han caído en la pobreza con esta crisis, y el incremento de la economía informal y de los empleos informales ha subido de aproximadamente el 50% al 62% en el último año. Con lo cual, en esa transición justa, claramente, como he dicho, el sector eléctrico, el sector transporte con la electromovilidad y la agricultura, que en América Latina genera sin duda alguna muchos efectos, muchos gases de efecto invernadero. Se cree que esta transición va a crear 15 millones de empleos netos, solamente transformando el sector energético van a desaparecer 7,5 millones de empleos, 7 millones de empleos que se van a ver compensados por la creación de 22 en sectores como la agricultura, la producción de alimentos de una forma más sostenible, que tiene que ver con procesos enfocados en plantas y no tanto en animales, electromovilidad, como he dicho, servicultura y todo lo que tiene que ver con la construcción y manufactura. Solamente en el sector agrícola, que es, como hemos dicho, muy relevante para América Latina, no olvidemos que es el gran granero del mundo, se van a crear 19 millones de empleos en esta transición, a pesar de que, cambiando los modelos, van a desaparecer 4.3. Con lo cual, para mí, si yo tuviera que elegir un sector en el cual invertiría, como digo, sin duda alguna la descarbonización, muy unido a la infraestructura sostenible, energía y transporte, como he mencionado, y la agricultura. Y ahí, sin duda alguna, la empresa española ya es líder. O la empresa española ya es líder, con lo cual buenas oportunidades ahí. Si tuviera tiempo hablaría de algunas otras, muy relevante todo lo que tiene que ver con la digitalización y cómo damos acceso a Internet a 100 millones de latinoamericanos. A día de hoy tenemos algunos proyectos muy relevantes, ¿no? La española ONO con la red compartida en México, o el proyecto en el cual hemos invertido Telefónica, Facebook y nosotros, Internet para Todos, que estamos dando cobertura a 6 millones de peruanos y que queremos llegar a esos 100
millones que nos quedan todavía y estamos siguiendo por Colombia, pero obviamente vamos a ir a varios países y otra serie de oportunidades. Pero como digo, si hubiera que elegir uno en América Latina, sin duda alguna la descarbonización es la gran oportunidad para la región y también para la empresa española. Gracias. Muchas gracias, Gemma, porque nos has dado muy buenos ejemplos de la dimensión exterior de todo el proceso, ¿no? Y efectivamente hay que tenerla muy en cuenta también, esa proyección hacia otras partes del mundo, en particular América Latina. Gracias por vuestra atención, por la participación muy activa. Yo creo que hemos sacado los temas principales que se pretendían analizar en esta mesa redonda. Y bueno, el curso sigue con temas también interesantísimos, inmediatamente Skilling and Reskilling, si no me equivoco, tema de talento y tema de empleabilidad muy importante. Gracias y hasta pronto.